El podcast. Bienvenidos a Imagina TV, el podcast de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CENACYT. En cada episodio podrán conocer a las personalidades del mundo científico, tecnológico y de innovación de Panamá. Bienvenidos a Imagina TV, el podcast de la CENACYT. Este mes de febrero conmemoramos el Día del Amor y la Amistad. Y a propósito de esta fecha hablaremos sobre ciencia y emociones y del papel del cerebro en el enamoramiento y en la memoria. También conversaremos sobre cómo la digitalización, aunque valiosa, puede desconectarnos de quien más amamos cuando la utilizamos de forma incorrecta. Para guiarnos por este universo nos acompaña la doctora Emelyn Sánchez, pionera de la neuropsicología en Panamá. Con ella vamos a explorar acerca de la química del amor, el neurodesarrollo y la importancia de reconectar con presencia. Bienvenida a Imagina TV, el podcast de la CENACYT, doctora Emelyn Sánchez. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo se encuentra? Hola Rela, gracias por la invitación. Difundiendo amor, hablemos de él, del amor, del enamoramiento, del poder del amor. Claro que sí, hay mucha ciencia detrás de todo esto, pero para empezar queremos conocer un poco al ser humano detrás de la especialista. ¿Quién es Emelyn Sánchez? ¿Cómo se describe como persona y como profesional, como panameña que tiene ya más de 20 años adentrada en el tema del estudio del cerebro? Bueno, ¿quién soy? Es una pregunta bien filosófica que trato de definirla todos los días, pero soy un amante de las neurociencias. Empecé esto estudiando magisterio. Soy maestra de enseñanza primaria, luego hice psicología. Haciendo psicología roté por el Hospital Santo Tomás y conocí la neuropsicología. Y ya fue un amor de esos obsesivos que me ha acompañado por muchos ratos. Siempre le digo a los chicos o a las chicas que pasan por mi formación que las neurociencias es una religión casi, más que una ciencia. Porque termina uno vistiendo suéteres de cerebro y amando cerebro. Así que creo que amante de neurociencias sería una buena definición. Qué bien. ¿Qué la llevó a especializarse en neuropsicología y neurociencias cognitivas? ¿Qué es esto? Sí, la carrera de psicología en la USMA, cuando la estudié, tenía un componente muy psicoanalítico. Yo no soy muy buena con lo abstracto, y el psicoanálisis es muy abstracto, así que estaba muy confundida sobre en qué me iba a especializar. El doctor Marcel Pegna me dijo que existía algo como neuropsicología. A partir de ahí empecé a buscar y encontré que en Medellín estaba esta especialidad, y pues tuve la dicha de ser aceptada en la Universidad de Medellín y arriesgarme a estudiar neuropsicología. Creo que fui la tercera que llegó al país, así que fue un poco complicado al inicio y sigue siendo los 20 y pico años después. A veces toca explicar qué es neuropsicología. Ya existe una asociación de neuropsicología en Panamá, cada vez somos más neuropsicólogos, así que cada vez se está utilizando más la herramienta de neuropsicología. Qué bien. Doctora, usted participó en una investigación en el 2009 junto a la doctora Gabrielle Britton enfocada en la prevalencia del trastorno de déficit de atención e hiperactividad en Panamá. ¿Qué resultado arrojó esta investigación? Y cuéntenos qué tan frecuentes son las investigaciones en la población neurodivergente en el país. Primero, es muy difícil investigar en Panamá. Sobre todo siempre va a ser una cuestión económico, político, que tiene que ver con fondos. Tiene que ver con los investigadores. Los investigadores que se dedican a ciencia son pocos, los que pueden vivir de ciencia son pocos. Entonces se hace difícil el trabajo en ciencia. Y en aquel estudio, que fue hace ratito, fue en el 2009, encontramos que Panamá tiene una prevalencia del trastorno por déficit de atención del 7% en general, que eso es poco comparado con nuestros vecinos, por ejemplo con Colombia, pero muy similar a Estados Unidos. Hay que hacer estudios en neurodesarrollo para conocer no solo la tasa de los trastornos, sino también en qué nos va bien, las altas capacidades, los talentos. Hay mucho por hacer en neurodesarrollo. Doctora, se dice que el cerebro es esa gran frontera desconocida. ¿Por qué? Y coméntenos algunos misterios, algunos enigmas que hay en el cerebro. Bueno, es el primer órgano. Primero es que es el órgano que se estudia a sí mismo, ¿no? O sea,
¿Te imaginas? El propio cerebro tiene que investigar por qué él, que es un órgano grasoso, lleno de electricidad y química, produce el yo, produce el amor, produce la conciencia. Y por qué tu cerebro, que es idéntico al mío en términos orgánicos, termina siendo una personalidad, un temperamento, unas vivencias completamente diferentes. Entonces, eso es bien místico, espiritual para el ser humano, que es el que se tiene que estudiar a sí mismo, ¿no? El cerebro es su propio objeto de estudio. Esto es bien... Qué interesante. Bien extraño en términos de estudios. Y creo que una de las cosas que para mí es más inusual en el cerebro es la memoria. Hay individuos que tienen muy buena memoria, hay individuos que tienen muy buena memoria biográfica, o sea, que se acuerdan lo que le pasó. Hay individuos que tienen muy buena memoria conceptual, de hechos, de conceptos. Hay individuos que tenemos muy mala memoria. ¿Por qué recordamos algunas cosas? ¿Por qué no otras? Eso es una de las... El cerebro creo que tiene muy poco todavía de lo que se conoce. A medida que avance la ciencia de otras ciencias, la física cuántica, quizás recibamos de ellos explicaciones de lo que realmente entendemos como cerebro. Mira lo de los sentidos, eran 5, ahora son 8, quizás como las dimensiones que vamos conociendo se van ampliando. Sí, es todo más que un universo, creo que sabemos más del universo que de lo que sabemos del cerebro. Qué interesante. Es el órgano que se estudia a sí mismo. A sí mismo. Wow. Y continúa siendo un desafío pues para la ciencia. Qué interesante, doctora. Andemos un poquito más acerca de la memoria. ¿Por qué hay algunas personas que tienen buena memoria y otras que no recuerdan casi nada? Lo primero es saber que no existe la memoria. Tenemos muchos tipos de memoria o diferentes tipos de memoria. Hay memorias tan sencillas como las memorias sensoriales, reconocer un sonido, un olor, una textura. Y hay otras tan complejas como las biográficas, en donde nosotros somos los protagonistas. No se sabe realmente por qué algunos son mejores memorizando que otros, pero lo que sabemos ahorita es que las emociones interfieren con la memoria biográfica sobre todo. Quiere decir que cuando estamos muy emocionados, tergiversamos lo que recordamos, ¿sí? No somos confiables en la realidad de lo que vivimos porque la emoción tergiversa la memoria. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de la emoción del amor, evidentemente todas esas primeras memorias de una relación no son fidedignas porque la emoción caló en ese hecho biográfico. Hay otro tipo de memorias como las memorias semánticas, para aprender significados, para aprender hechos, conceptos. Hay personas que son muy buenas explicando con sus palabras, más no con las palabras de otro. Entonces, como te decía, es como todavía uno de los misterios. Algunas personas aprenden o memorizan de cierta manera, otras de otro. Lo que también se sabe sobre la memoria es que el sueño, o sea, dormir bien, interfiere con lo que almacenas. O sea, lo que te pasó en el día para poder ser guardado debe ser bien dormido. Entonces, dormir y memoria, emoción y memoria, las memorias van de la mano. Entonces sí, sigue siendo una de las cosas muy interesantes que mirar. Qué curioso todo esto que nos comenta, doctora. Es momento de hacer una pausa, ya regresamos. Vamos a ir ahora al segmento Cine Científico. Pronto regresamos. El podcast. Estamos de vuelta en Imagina TV, el podcast. Doctora, acabamos de ver la película Patch Adams. Coméntenos un poquito acerca de su punto de vista como neuropsicóloga. ¿Qué opina de la risoterapia? ¿Qué dice la evidencia científica al respecto? Bueno, creo que hay que ser un poquito cuidadoso con las palabras, ¿no? Utilizar la palabra terapia últimamente se ha puesto en muchas cosas, y una terapia es un procedimiento que tiene evidencia, que tiene una serie de protocolos para hacerlo. Y yo diría que la risa, sin ponerle un apellido, es poderosa. O sea, el sentido del buen humor o lo que se conoce como las emociones positivas influyen en el estado de bienestar. Y el estado de bienestar evidentemente influye en la salud física. De hecho, una de las cosas que se considera felicidad es la ausencia de enfermedad. ¿Sí? Hay muchas cosas en ciencia que ya ves que el marketing se apodera o toma de ellos, pero cuando hablamos de bienestar o felicidad en términos neurobiológicos,
Es ausencia de dolor, ausencia de enfermedad, que muy poco tiene que ver con lo comercial. Interesante esto que nos comenta, doctora. Bueno, ahora entrando en materia un poquito, hablemos sobre la química del amor. Doctora, la evidencia científica señala que no nos enamoramos con el corazón, sino que nos enamoramos con el cerebro. Y si nos ponemos más técnicos, bueno, podemos decir entonces que nos enamoramos con el hipotálamo. Es decir, esto de que te amo con todo mi corazón es incorrecto, sino que te amo con todo mi hipotálamo, con todo mi cerebro. Creo que casi como ha ido pasando la ciencia, han ido pasando las representaciones del amor, ¿no? Lo del corazón viene porque Hipócrates se dio cuenta que el corazón latía y cambiaba sus latidos dependiendo de nuestro estado emocional. Entonces pensó que ahí se alojaba el alma y que ahí había otras cosas, ¿no? Luego nos dimos cuenta, nos volvimos cerebrocentristas y empezamos a decir, no, pero es que el cerebro es el que manda el corazón y tal. Y luego entraron los gastros y dijeron, no, pero es la microbiota la que manda y tenemos un segundo cerebro y hablan de los intestinos. Yo creo que nos enamoramos con todo el cuerpo, como todas las emociones. O sea, las emociones se originan en el cerebro, pero se retroalimentan de todos los otros órganos. Y el amor es una de las emociones que más retroalimenta el cerebro a través de lo que sentimos. El amor se siente en el cuerpo. Así que creo que debemos decir que te amo con todo el cuerpo y mis redes neuronales. Te amo con todo el cuerpo y mis redes neuronales. ¡Wow! ¡Qué profundo! Sí, el hipotálamo controla funciones vitales, respiración, sed, hambre, sexo, y quizás por ahí viene también la representación del hipotálamo como una estructura maestra del cerebro. Pero el cerebro es redes, no es una sola estructura. Qué curioso, doctora. También algo muy interesante que quería comentarle, las voces de los grandes artistas como Juan Gabriel y Rocío Dúrcal se hicieron muy famosas específicamente con un verso de una canción muy emblemática. El verso dice, la costumbre es más fuerte que el amor. ¿Qué dice la ciencia al respecto? ¿Esto es cierto? ¿Esto es falso? ¿El amor existe? Curioso, ¿quién la escuchó con la voz de Rocío Dúrcal en su cabeza? Alguien lee los chats y lo escucha como si lo estuviera leyendo, con la voz de la persona. ¿Verdad que sí? Sí, la memoria hace algunas cosas. Yo la escuché cuando lo dijiste con la voz de Rocío Dúrcal. ¿Verdad? La costumbre es una palabra que creo que... no me gusta decir estas generaciones, porque yo me considero de esta generación. Entonces, la costumbre es algo que no está bien vendido en este momento, está como mal visto. Es como cuando me toca hablar de rutinas. Vender rutinas es difícil porque a la gente le gusta vivir en la innovación, no en la rutina. La costumbre forma parte del amor. O sea, no sé qué cerebro podría soportar 20 años de mariposas en el estómago, de esa sensación de no puedo respirar cuando estoy con la persona que amo, o todas esas reacciones químicas que ocurren al inicio del amor, que ningún cerebro es capaz de sostenerlo, porque el cerebro busca siempre el equilibrio, y el equilibrio lamentablemente es rutina y costumbre. Así que hay mucho de cierto en que sí, el amor termina siendo una costumbre, pero no con la connotación negativa, sino con la connotación de que una costumbre te da paz y tranquilidad. Algo que ya conoces, algo que sabes cómo va a responder y a reaccionar. Así que sí, es bastante no comercial, por eso es de aquella época, ¿no? Claro. También hay mucha química en el amor. ¿Es cierto de esto cuando siempre se dice, ellos tienen buena química? ¿Es cierto? ¿Qué ocurre en esta química del amor? Sí, somos química y somos seres orgánicos. Y al ser seres orgánicos respondemos a una serie de principios orgánicos, biológicos. Y uno de esos es la química. Las hormonas, por ejemplo. Sí, siempre las dejamos por fuera, olvidamos a las hormonas, pero son importantísimas. El amor es una emoción de diferentes definiciones, porque está el amor filial, está el amor maternal, está el amor de pareja, está el amor que tú puedes sentir al equipo de fútbol, por ejemplo,
o a tus mascotas. Entonces, y el amor como emoción, sí, está ligada a la química. Hay químicos limitados en el cerebro, o sea que en varias emociones los químicos que van a escuchar son los mismos. Va a depender de las áreas en donde ese químico está o del contexto que se está dando en el momento. Entonces, sí, somos química. Somos química. Qué interesante. ¿Es cierto esto de que polos opuestos se atraen? Depende de qué tan opuestos, ¿no? Realmente para poder convivir y que la convivencia dure en el tiempo, deben tener valores en común. Valores muy básicos. Se habla, por ejemplo, del valor de la vida. O el deseo de tener hijos, por ejemplo, que es un valor que la pareja debe tener en común, porque si no, los opuestos van a chocar. El valor del dinero o del ahorro o de cómo se usa el dinero también tiene que coincidir bastante en la pareja. Después de allí lo otro es nimiedades, o sea, usar diferentes jabones de cara, ¿no? Es que la pasta de diente que yo uso no le gusta. Sí, ahí probablemente los opuestos sí se atraigan, pero en las cosas fundamentales, en los valores cruciales, deben coincidir. ¿Algunos consejos que nos quiera brindar desde la neurociencia para cultivar relaciones de pareja más fuertes y sólidas? Conocerse. Conocerse. Sí, antes de vincular con alguien que uno decida vincular, debería conocerse un poquito. O sea, conocer desde dónde estoy vinculando. ¿Por qué vinculo con alguien? ¿Por qué no vinculo? ¿Tengo la capacidad de vincular sanamente o no? Antes de descubrirlo dentro de una relación de pareja, ¿no? Eso es un lujo, eso es un privilegio. O sea, estoy hablando desde la neurociencia que es fría y siempre digo, la neurociencia es Disney. O sea, uno cuenta estos cuentos desde la neurociencia, uno trata de contextualizarlo. Lo ideal sería entrar a una relación conociéndose. El otro consejo es paciencia y perseverancia. Todos los vínculos que valen la pena llevan tiempo y el tiempo es paciencia y perseverancia. Todos los vínculos en algún momento van a doler y uno no puede salir huyendo al primer dolor. Entonces, persistir y resistir en las relaciones y en los vínculos. Interesantes sus consejos, doctora. Es momento de hacer una pausa y ya regresamos con Imagina TV, el podcast. Pronto regresamos. ¿Buscas oportunidades para impulsar tus proyectos científicos, tecnológicos y de innovación? La CENACIT tiene convocatorias abiertas para apoyar iniciativas de investigación, innovación y emprendimiento. Consulta todas las convocatorias disponibles en nuestra página web. Visítanos en www.cenacit.gov.pa y encuentra la que se ajusta a tus necesidades. Haz posible el futuro. ¿Ya sigues a la CENACIT en redes sociales? Mantente al día con las noticias, eventos, convocatorias y mucho más. Encuéntranos en Instagram y X como @Cenacit y en Facebook, YouTube y LinkedIn como Cenacit Panamá. Únete a nuestra comunidad digital y comparte el conocimiento. Tú eres el influencer de la CENACIT. ¿Sabías que la CENACIT tiene una revista digital? Se llama Revista Imagina y está llena de artículos fascinantes sobre ciencia, tecnología e innovación. Puedes leerla gratis en nuestra página web www.cenacit.gov.pa y descubre cada edición. Imagina, explora y aprende. Estamos de vuelta. Imagina TV. Haz posible el futuro. El podcast. Estamos de vuelta, doctora, en Imagina TV, el podcast de la CENACIT. Conversemos ahora acerca de la tecnología. Cómo la tecnología nos está acercando o nos está alejando de nuestros seres queridos. Para empezar un poco, en este bloque me gustaría profundizar acerca de este concepto de tecnología que nos desconecta, doctora. Hay un fenómeno social creciente con este boom de la digitalización, que es precisamente esta desconexión humana. Las redes sociales,
han cambiado un poco la manera en que nos relacionamos con las otras personas, y no sé si le pasa a usted, pero es muy común ir ahora mismo a restaurantes y ver a una familia sentada comiendo, pero cada uno, papá, mamá y niños, abuelos, están inmersos en sus celulares o en sus tabletas. Entonces me gustaría conocer un poco acerca de qué dice la neurociencia al respecto sobre cómo el uso de las pantallas está influyendo en nuestras dinámicas familiares y también en estas siguientes generaciones, en nuestros niños, en nuestros adolescentes. ¿Qué dice la evidencia científica acerca de esta exposición a las pantallas? La tecnología y las pantallas no son malas per se. Aquí lo primero que tenemos que hablar es del exceso o del abuso de la tecnología o de las pantallas, y debemos hablar de edades, ¿sí? No es lo mismo la forma en que yo utilizo un celular a la forma en que lo utiliza un niño, o no lo debería utilizar un niño de 3, 4, 5 años. Lo mismo con cualquier aparato que tenga la capacidad de sobreestimular. Porque una de las cosas que hacen las pantallas es que producen movimiento, producen sonidos, producen luz, producen emoción, y eso todo se procesa a nivel de cerebro, lo que hace que el cerebro esté estimulado todo el tiempo. Y si sumamos la cantidad de horas que pasamos sobreestimulando el cerebro, pues estamos consiguiendo que todos estemos agotados. Entonces, una de las constantes que está trayendo a las dinámicas familiares no solo es esa desconexión que ves físicamente de tener una pantalla frente a tu rostro, sino el agotamiento que estás causando. Una relación en donde hay cansancio tiene un muy mal pronóstico, ya sea una relación padre-madre, o de pareja o de amistades. Cuando uno está cansado, uno está más irritado. Entonces, el exceso del uso de dispositivos está haciendo que estemos cansados. Y esto se trae a las relaciones, se trae a las dinámicas. Bien utilizado, por supuesto que tiene sus aportes. En los adultos mayores se está viendo que la tecnología tiene sus beneficios, porque una de las cosas es que ellos están aprendiendo de la tecnología, logran comunicarse, logran ver a sus nietos, es por edad también. Tampoco es tener este adulto mayor todo el tiempo consumiendo videos cortos que no producen algún tipo de estimulación correcta, ni utilizarlos por muchas horas, porque también, ya te digo, sufre todo el sistema, los ojos, la postura y el sistema alrededor tuyo, el sistema vincular, el sistema... Doctora, recuerdo también que la Sociedad Americana de Pediatría había sacado como un límite de, según la edad del niño, puede exponer o no debería exponerse más de determinada cantidad de minutos. ¿Puede comentarnos un poco al respecto? Sí, las recomendaciones son de que no debemos dar pantalla antes de los 2 años. O sea, antes de los 2 cero años. Pantallas para bebés, ¿sí? Esto involucra... Es que vamos a hacer una videollamada al abuelito. No, porque el bebé en ese momento no va a interactuar correctamente con la pantalla. Se ha probado reiteradas veces que las pantallas a esas edades no educan, no enseñan, más bien distorsionan el lenguaje. El modelo de nosotros es un poco más drástico y dice 0 pantallas hasta que tengas un lenguaje funcional. O sea, que seas capaz de comunicar lo que estás sintiendo, tus necesidades, y tener esta comunicación recíproca, porque las pantallas interfieren con esa comunicación recíproca. Entonces, no darla antes de que el niño tenga un buen lenguaje sería una muy buena muestra de amor, de cariño hacia los niños que estamos criando. Y lo otro es dosificarla a medida que las edades van pasando, ¿no? Empezamos con solo media hora y se llega a permitir hasta 2 horas de tiempo de ocio, porque no debemos confundir, porque también estamos usando pantallas en la escuela. Exacto. Y también estamos usando pantallas después de la escuela, y después estamos jugando en las pantallas. Entonces, esto es tiempo de ocio, lo máximo es 2 horas a partir de niños más grandecitos, escolares, y no en bloques de 2. Lo ideal es 30 minutos, hago pausas y luego sigo consumiendo pantallas, porque otra de las cosas que nos molesta en la niñez es el sedentarismo que viene como consecuencia de la pantalla. Claro. Doctora, y a nivel del cerebro, ¿qué ocurre cuando nos exponemos
a estas dosis de pantalla. Puede ser videojuego, televisión, una cómica, un video de YouTube. ¿Qué pasa? Tanto en niños como en adultos. ¿Qué ocurre? Ocurren muchísimas cosas. Voy a tratar de puntualizar una de las cosas que ocurren, que ya la mencioné y quiero recalcarla porque está siendo subestimada, y es el agotamiento. El agotamiento. ¿Qué pasa en el cerebro? El cerebro se agota. Y se agota no solo el cerebro, se agota el manguito rotador, se agota el túnel carpiano, se agota las vértebras del cuello, y los ortopedas cada vez están teniendo más consultas porque muscularmente nos estamos agotando por las pantallas. Lo mismo está pasando en el cerebro. Siempre está respondiendo a las pantallas porque no son pasivas las pantallas. Siempre están en movimiento, siempre están emitiendo algún tipo de estímulo que nosotros estamos captando. Y lo otro es que estamos sobreestimulando emociones constantemente. Tristeza, yo me puedo sentir triste por migrantes que están al otro lado del mundo, o alegría, puedo sentir alegría por un partido que está en la Bombonera no sé cuántas horas de distancia. Ajá. Pero cada vez que el cerebro también se emociona, se estimula y se cansa. Entonces estamos padeciendo de mucho cansancio, es lo que estoy viendo más en la consulta. Un cerebro cansado, producto del exceso de la digitalización. Un cerebro cansado, producto de la exposición en exceso a estas pantallas. Doctora, ¿y esto qué daño puede hacer en un cerebro de un niño, por ejemplo? ¿Y puede interferir en la atención? Sí, cerebro cansado es un cerebro desatento. Entonces, el cerebro que está cansado está hiperactivo. Es una paradoja del cerebro. Siempre el cerebro en equilibrio es un cerebro que está funcionando bien. El cerebro cuando se cansa se hiperactiva. Porque, complicado, una de las funciones principales del cerebro es el autocontrol. Y para autocontrolarte tienes que estar funcionando el cerebro bien. Cuando el cerebro está cansado, falla el autocontrol. O sea que estamos más hiperactivos, más irritados, más impulsivos. Y eso en la niñez es una combinación terrible porque te influye en el aprendizaje y te interfiere en lo social. Precisamente quería tocarle este tema. ¿Cómo le pedimos a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes que están en la escuela, a que se enfoquen, a que estudien, a que tengan atención, a que presten atención? Sí, obviamente ya hoy en día también están expuestos a estas pantallas, a estas tabletas, ya la forma de estudiar a nivel escolar y a nivel universitario es muy diferente a como era anteriormente, que era tú veías a la maestra escribiendo en un pizarrón con tiza o con marcador, tú tomabas nota manualmente, y también los estudios psicológicos pues dicen que obviamente tú al tomar nota manualmente toda esta información se va quedando grabada en tu cerebro tal cual, pero hoy en día simplemente tú pues te sientas, tu profesor te expone algo, te proyecta algo en una pantalla. Tú puedes tomarle foto con tu celular, si la escuela te da el acceso a que lleves tu celular al salón de clase, y listo. Entonces, ¿cómo esto, el sistema educativo, considera usted que está trabajando en función de mejorar la atención del niño, en estimular a nuestro joven, a nuestro adolescente, a estudiar, a que su nivel de comprensión sea el esperado? ¿Cómo conjugamos esto? Yo creo que estamos hablando de dos realidades. ¿Sí? Hay una realidad en donde sí la tecnología está en los salones de clase y en las casas, pero la realidad es que la mayoría de nuestras aulas no tienen tecnología. O sea, la mayoría de la población va a una escuela estatal y la mayoría de las escuelas estatales no tienen tecnología. De hecho, hay programas de los Rotarios equipando aulas digitales. O sea, recién a ciertas escuelas están llegando los tableros inteligentes y todo esto. O sea que hay una brecha educativa y digital muy grande en lo que está pasando realmente en Panamá. Entonces vamos a enfocarnos un poquito en este sector privilegiado en donde la tecnología sí está en sus salones de clases, y lo que tenemos es que ayudar a nuestros hijos con buenos hábitos. Es como el azúcar. El azúcar no es mala, no podemos demonizar. Nosotros necesitamos el carbohidrato, necesitamos producir glucosa, necesitamos la glucosa para funcionar, pero debemos usarla con moderación. Lo mismo que la sal, necesitamos el sodio, tenemos que usarla con moderación. Las pantallas llegaron para quedarse. La inteligencia artificial llegó
Ahorita no sé si se va a quedar por la burbuja en la que está pasando, pero la inteligencia artificial llegó y lo que tenemos que aprender es a convivir con buenos hábitos con la tecnología. ¿En qué horarios no debo usarla? ¿Qué horarios son los mejores? ¿Para qué la puedo usar? Y hacer también una higiene o una dieta tecnológica. Es que hay contenido basura, así como hay comida chatarra. Entonces uno educa, primero con el ejemplo, que es lo más difícil de sostener. Yo estoy diciéndole a mi hija, no se come con celulares, disfruta la comida, pero me están llamando de la clínica. Entonces, el ejemplo es más poderoso que cualquier cosa. Entonces, educar con el ejemplo en espacios en donde saquemos la tecnología, porque el rito de la comida, el rito de congregarse en familia, sigue siendo valioso para el cerebro. Doctora, para finalizar, coméntenos una reflexión de parte suya. ¿Cómo podemos cultivar relaciones más presentes y más humanas en un mundo cada vez más hiperconectado? Prestando atención. Prestando atención. La atención es el bien, no es un bien, no se toca, no es tangible, pero se habla que es el bien más valioso. Si tú le puedes prestar atención al otro, le estás otorgando lo que más valor tiene en este momento. Y eso hace que la convivencia sea basada en la presencia, en la atención y en el aquí y el ahora, que es lo único que el cerebro puede vivir en el presente. Exacto. Prestar atención en el aquí y en el ahora. Al otro. Al otro. Y utilizar la tecnología de manera responsable. Tener higiene tecnológica, sí. Higiene tecnológica. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Sánchez, por compartirnos todos estos tips acerca del cerebro, todos los enigmas que envuelven la memoria, la química del amor y cómo debemos utilizar la tecnología de una manera inteligente. Gracias. Feliz Día del Amor y la Amistad. Feliz Día del Amor y la Amistad. Muchas gracias. Hemos llegado al final de este episodio de Imagina TV, el podcast de la CENACYT. Los esperamos en la siguiente edición.